Bienvenidos una semana más al canal de Análisis Técnico Street. Hemos tenido una semana muy pero que muy movidita tras ese dato del IPC en Estados Unidos. Le estábamos esperando, estamos poniendo el foco justo ahí a ver cómo reaccionaban los mercados y la verdad que han dado muchísimo de qué hablar. En un primer momento con el dato del IPC parecía que el mercado iba a caer, luego se daba la vuelta, pero luego cuando llegaba el dato del IPP en Estados Unidos, el índice de precios del productor, es cuando los mercados comenzaban a corregir, es decir, parece que ha sido engaño tras engaño lo que hemos visto esta semana en los mercados. Pero si echamos un ojo, como luego veremos al IBEX 35, veremos cómo la subida que ha tenido ha sido totalmente espectacular. Luego comentaremos a qué se ha debido esta subida y qué podemos esperar ahora. La verdad que lo que vamos a ver en la parte de los gráficos va a ser muy pero que muy interesante y creo que vamos a sacar esta semana conclusiones muy pero que muy claras de lo que puede llegar a suceder las próximas semanas, en concreto la semana que viene. Antes, pues veremos esos datos económicos que me han llamado bastante la atención esta semana, que los he rescatado de Twitter, y también os daré mi opinión de todo lo que ha pasado esta semana. Y por último, pues veremos, como siempre, todas vuestras acciones, que esta semana vamos a hacer bastante hincapié en acciones del sector bancario porque son las que han tirado de forma más importante del IBEX 35. Así que venga, porque va a ser un vídeo muy pero que muy interesante. Bueno, pues esta semana creo que podemos sacar dos conclusiones totalmente claras. La primera de ellas es que la inflación no está totalmente controlada como se esperaba y que esa situación idílica quizás estaban descontando en los mercados, en la que la inflación se iba a controlar, en la que la economía seguía estando muy pero que muy fuerte, pues parece que esa situación no se va a poder dar. Y es normal, no se puede soplar y sorber. Lo que no se puede tener es una economía totalmente bollante, una economía en la que se sigue inyectando muchísimo dinero y además seguir viendo cómo la inflación sigue reduciéndose. Eso es muy complicado. ¿Por qué? Porque simplemente puede que la caída que hayamos visto por la inflación haya sido por el efecto base de esa subida tan fuerte, pero ahora el efecto base es contrario. Empezamos a compararnos esas tasas intranuales con tasas que ya eran más bajas el pasado año. Eso que hace que ahora la inflación fácilmente vuelva a repuntar y de ahí lo que estamos viendo ahora mismo. Por lo tanto, los mercados pues vuelven a hacer un crack entre ellos y empiezan a pensar que, ojo, a lo mejor la inflación no está controlada, pero era algo que ya habíamos comentado por aquí y va a ser muy complicado que sin ver un enfriamiento de la economía la inflación empezase a corregir de forma importante y se situase en ese objetivo que tenía marcado entre el 2 y ahora también el 3%. Ya estamos viendo cómo desde el 3% está de nuevo repuntando en Estados Unidos, que en definitiva es quien manda en los mercados mundiales. Por lo tanto, se encuentra totalmente en una encrucijada. La segunda de las conclusiones que podemos sacar y que sacábamos quizás en una parte de esta semana es que al mercado parecía que le daba absolutamente igual el dato de la inflación. ¿Por qué? Porque en un primer momento, cuando se conocía ese dato que era por encima de lo esperado, siempre solemos ver previsiones de, dependiendo cómo va a ser la inflación, cómo va a reaccionar el mercado. Y se suponía que si la inflación estaba por encima del esperado, las caídas iban a ser muy importantes. Y en un primer momento Estados Unidos estaba cerrado, pero sí que es verdad que los futuros caían con bastante fuerza. Pero en el momento que abrió Estados Unidos se recuperó muy bien y acabamos viendo subidas muy importantes. Es decir, la señal que nos da el mercado es me da igual la inflación porque seguimos teniendo muchísima fuerza y sigue manteniéndose al alza las cotizaciones. Eso también puede venir impulsado por esas inyecciones de liquidez que siga habiendo en los mercados y que también hemos comentado muchas veces en este canal. Mientras haya liquidez, los mercados pueden seguir manteniéndose al alza porque siguen teniendo gasolina. El coche está escacharrado, sí está escacharrado, pero como tiene gasolina, el motor sigue funcionando y seguimos avanzando. Pero veníamos comentando que había que vigilar de forma muy importante también el índice de precios al productor, que se publicaba el jueves. ¿Por qué? No fuera que a lo mejor lo que nos estaba vendiendo el mercado entre el martes y el jueves es que no pasaba nada con la inflación y luego el jueves es cuando nos metan el hachazo, cuando todo el mundo ya está confiado que nos da igual la inflación. Y pasó eso mismo. Cuando salió el dato del índice de precios al productor, vimos cómo empezaba a corregir, luego se daba la vuelta, pero no conseguía mantenerse al alza como si había hecho con el dato del IPC. Eso que provocó que acabásemos viendo caídas importantes en Estados Unidos. Sí que es verdad que en Europa parece que ha ido por su lado. De hecho, ahora cuando veamos el IBEX 35 vamos a alucinar con la subida tan fuerte que hemos visto, pero
sí que es verdad que empieza a haber muchísimas dudas ya en Estados Unidos de si se puede mantener la subida actual, dejando a un lado ya el tema de la inflación debido a la sobrevaloración que tenían muchos activos y que necesita una corrección. Y a lo mejor aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, pues puede que sea el momento perfecto para ver esa corrección en los mercados. Por lo tanto, puede que con el primer dato de la inflación nos la hayan colado y con el segundo dato del índice de precios al productor es cuando el mercado ya esté recogiendo esa corrección que estábamos esperando. De hecho, lo veremos ahora con los índices. Las velas que han dejado en el gráfico semanal, la verdad que no han sido bastante positivas y estamos viendo también en gráficos diarios bastantes divergencias muy importantes. Por lo tanto, como os decía al principio, lo que veremos, la parte de análisis de los índices, va a ser totalmente clave para sacar conclusiones de que podemos ver esta próxima semana, donde también tenemos la decisión de los tipos de interés en Estados Unidos. Recordad lo que decíamos la semana pasada. Según nos vayamos acercando a esa decisión de los tipos de interés, es probable que a lo mejor el mercado intente presionar con correcciones. Y eso es lo que hemos tenido en la última parte de la semana en Estados Unidos. Por lo tanto, se espera que esta semana sea bastante calentita. Y después del discurso de Powell, porque la decisión de los tipos de interés está totalmente descontada, que no van a hacer absolutamente nada, pero las pistas que nos dé Powell de cuándo bajarán los tipos de interés sí que puede ser lo que en realidad mueva de forma importante el mercado. Hemos pasado de tener 6-7 bajadas de tipos que estaba descontando el mercado, ahora a ver si llegamos a ver 3 y a ver si llega alguna antes del verano. Por lo tanto, parece que todas esas expectativas de bajada de tipos se van diluyendo. Y lo hemos comentado alguna que otra vez. Mientras los tipos de interés no los bajen, las señales que en realidad están dando al mercado es que la economía sigue fuerte y en realidad eso se debería representar de forma positiva en las bolsas. Porque normalmente cuando bajan los tipos de interés es porque no queda más remedio, porque se han pasado de frenada. Con una única excepción que ahora veremos también con esos datos económicos que me han parecido bastante interesantes esta semana. Así que venga, vamos a continuar con la siguiente sección que también va a ser muy interesante. Bueno, pues vamos a continuar con los datos interesantes que he rescatado esta semana de X o más conocido como Twitter. El primero es de John Economics y lo que nos viene a decir con este gráfico que nos muestra es que lo mismo que decíamos antes, cada vez que se bajan los tipos de interés es cuando las bolsas comienzan a caer. ¿Por qué? Pues porque ya parece que se han pasado de frenada, la economía se está enfriando de manera muy importante y ahí ya es cuando queda claro que vamos a entrar en una recesión económica y que ahora mismo quizás nos podríamos enfrentar a esa bajada de los tipos de interés que provocaría caídas en las bolsas. Pero quiero que os fijéis en el año 1972 aproximadamente, donde lo veis ahí que marca 1972, cómo las bolsas marcaban un pico, que era un poquito más adelante, pero fijaros cómo los tipos de interés empezaron a repuntar con muchísima fuerza. Es decir, ahí estábamos hablando de un ciclo económico totalmente diferente al que hemos visto en otras ocasiones. ¿Por qué? Porque ahí pasó que primero empezaron a subir los tipos de interés, las bolsas corregían porque veían que la inflación era muy fuerte y cuando parecía que la inflación estaba totalmente controlada y habían bajado ya los tipos de interés, la inflación volvió a repuntar con muchísima fuerza. Eso que provocó que las bolsas no se lo tomaran bien, igual que pasó en el año 2022 y tuvieran que seguir subiendo los tipos de interés. Justamente ahí es la única excepción que hay donde se empezaron a subir los tipos de interés de forma importante y las bolsas siguieron cayendo con muchísima fuerza. Fijaros en el periodo entre 1972 y 1976 cómo cayó el SP500 y fijaros cómo los tipos de interés siguieron aumentando ya casi cuando la bolsa había hecho un suelo, ahí empezaron a bajar los tipos y en ese caso sí que cuando bajaron los tipos de interés la bolsa volvió a repuntar. Pero antes llegamos a ver caídas de más del 40% en el SP500. Por lo tanto, ojito porque se podría asimilar bastante a la situación actual, donde ya parece que la inflación está totalmente contenida, donde se espera que van a bajar los tipos de interés y la bolsa subirá. No sea que nos acabemos enfrentando en un escenario en el que los tipos de interés tengan que seguir subiendo porque la inflación vuelva a repuntar. La verdad que la subida que hemos visto de la inflación es muy tímida, pero no debemos descartar absolutamente nada. Recordad que nos decían en el año 2021, cuando empezaba a repuntar la inflación, que iba a ser totalmente transitoria. Llevamos ya
3 años con inflación transitoria. Así que creo que lo debemos de tener en cuenta. Vamos con el siguiente de los datos curiosos de esta semana, que es de José Luis Cárpatos. Y nos viene a decir que el indicador de sorpresas de la inflación se encuentra en máximos de un año. Y ya lo estamos viendo. La inflación se ha encontrado por encima de lo esperado. Es decir, ya hemos tenido la primera sorpresa. Cuidado porque esto, si lo unimos a lo anterior, puede coincidir en que a lo mejor la inflación empiece a repuntar de nuevo de forma más importante de lo que se estaba esperando. Y vamos con el siguiente de los datos, que es de Héctor Chamizo. Nos dice que los bonos están muy cerca de llegar al suelo de volatilidad en el que generalmente se viene produciendo importantes repuntes desde el año 2022. Hay que tener en cuenta, esta semana lo hemos podido comprobar, cómo la rentabilidad de los bonos en Estados Unidos ha vuelto a incrementarse de forma importante. ¿Por qué? Porque después de haber hecho un pico muy cercano a ese 5% hace unos meses, ya se esperaba que la inflación no volviese a repuntar y que lo normal es que bajasen los tipos de interés muchísimas veces este año como se esperaba. Pero lo que nos están diciendo los datos económicos respecto a la inflación es que no está totalmente controlada. Esto, ¿qué nos hace pensar? Pues que como mínimo va a costar bastante que se bajen los tipos de interés. Y además ahora nacen muchísimas, pero que muchísimas dudas de cuánto tiempo vamos a estar con estos tipos de interés tan altos y ojo, no vuelva a repuntar con mucha fuerza la inflación y quién sabe si dentro de unos meses estaremos hablando de que a lo mejor queda alguna que otra subida de los tipos de interés. Esperemos que no. Pero hay que tener en cuenta que lo que hemos visto en los últimos 15 años en la economía con estos tipos de interés tan bajos no es para nada lo normal. Lo normal sería tener tipos de interés como los que ahora mismo estamos viendo en las economías. ¿Qué pasa? Que la visión que tenemos ahora mismo es que lo normal es que estén a un 1, un 2%, pero eso era totalmente extraño hace un par de décadas. Y vamos con el siguiente de los datos de Charlie Vilelo, que lo que nos viene a decir es que solo el 24% de las empresas del SP500 han superado al índice en el año 2024. ¿Esto qué nos hace pensar? Pues que a lo mejor estamos teniendo una perspectiva irreal de lo que está pasando en las bolsas, mientras seguimos viendo que está marcando nuevos máximos históricos. Lo que podemos entender con este tipo de gráficos es que a lo mejor las empresas que están tirando de las bolsas son muy poquitas, en este caso el 24%. Son empresas que tienen muchísima fuerza y eso hace que siga subiendo el SP500, pero la realidad económica que quizás hay no es la que en realidad están representando los índices, que quizás tienen alguna que otra acción, como Nvidia, que está bastante sobrevalorada. De hecho, ya estamos empezando a ver alguna acción que la punta de lanza, como Apple, que se está empezando a resentir de forma muy, pero que muy importante. Y para mí, lo he comentado alguna vez en el canal, cuando la cotización de Apple muestre señales claras de debilidad de que se adentra en una tendencia bajista, creo que el recorrido al alza de las bolsas estará finalizado. De momento no lo tenemos totalmente claro esa señal, pero ya la analizábamos hace unas semanas y decíamos que estaba empezando a coger muy mala pinta. Y quedaros con este gráfico porque ahora vamos a ver de nuevo otro gráfico que ha publicado Héctor Chamizo. Y lo que nos viene a decir es que la cifra mundial de default de las compañías alcanza el nivel más alto desde 2009. Es decir, tiene todo el sentido con lo que hemos visto anteriormente. La situación real de las empresas no es la que están marcando las bolsas. ¿Por qué? Porque, de hecho, si nos fijamos en el Russell 2000, que tiene empresas, podríamos decir, más pequeñitas que el SP500, no está viendo la misma subida que está viendo el SP500. ¿Por qué? Porque hay empresas más pequeñas que no lo están pasando tan bien con esta subida de los tipos de interés, como sí que parece que hay otras empresas, sobre todo tecnológicas, que lo están haciendo muy bien. Por lo tanto, cuidado, porque a lo mejor el escenario que se nos está planteando parece que es muy positivo con esos máximos en algunos índices, pero a lo mejor la realidad que hay por debajo es bastante turbia y a lo mejor lo que nos está escondiendo es una realidad bastante cruda y a lo mejor cuando despertemos de la irracionalidad que estamos viendo en las revalorizaciones de algunas acciones, no nos acabe gustando el final de la película. Bien, pues vamos a comenzar quizás con la parte más importante del vídeo de esta semana. Quizás en otras ocasiones más importante, yo creo, el comentario que hacemos, porque quizás representa muy bien la situación que tenemos ahora mismo. Esta semana creo que también es importante, pero lo que vamos a ver en los gráficos es de esas semanas
en las que creo que queda bastante claro lo que vamos a llegar a ver en la siguiente semana. Y creo que esta vez es el caso. Vamos a comenzar por el IBEX 35. Fijaros cómo teníamos un movimiento clarísimamente lateral desde diciembre, mientras veíamos como el resto de índices se mantenía al alza. Y vamos a ver los escenarios que planteamos por aquí, porque también hay que recordar lo que planteamos, si se ha cumplido, si no se ha cumplido. ¿Qué decíamos en un primer momento? Que había que tener en cuenta la zona de los 10.300 y la base en la media móvil de 70 sesiones. Si acabamos perdiendo la media móvil de 70 sesiones, nos podría marcar un movimiento a la baja muy fuerte. Pero si veíamos que perforaba la zona de los 10.300 puntos, sería una señal muy alcista que podría dar continuidad a las bolsas. Fijaros cómo definitivamente superó esa zona de los 10.300 puntos y la subida que hemos visto una vez que ha confirmado esa zona ha sido bastante vertical. Otro de los escenarios que planteamos era una posible figura de espejo y parecía totalmente calcada. Para que se cumpliese deberíamos volver hasta la zona de los 10.300 puntos y ahí corregir. Fijaros que no sucedió y, como decíamos, ha repuntado con muchísima fuerza. Lo que ha pasado esta semana, la verdad, que ha sido muy curioso. La subida que hemos visto ha venido principalmente provocada por esos resultados de Inditex, que llegó a subir una sesión casi el 10%, y cuando parecía que Inditex ya se frenaba un poquito, veíamos una pequeña corrección en la sesión del jueves y el viernes volvíamos a tirar con muchísima fuerza, provocado principalmente por las subidas en el sector bancario, que como veremos posteriormente en la sección de sugerencias, vamos a ver, muchas de ellas están muy, pero que muy sobrecompradas. Si nos fijamos en lo que ha pasado en las últimas 3 velas de esta semana, tenemos una clarísima divergencia entre la cotización y el RSI. Además, quien haya seguido de cerca la sesión del viernes podrá haber visto que parecía que estaban intentando mantener al índice en máximos hasta el vencimiento de las opciones a las 4:30 de la tarde aproximadamente. A partir de ahí es cuando ha empezado a recoger cuerda el IBEX 35 y nos hemos acabado alejando de máximos. Eso que nos indica que probablemente se tenga que limpiar la sobrecompra que hemos visto esta semana y como mínimo volver hasta la zona de los 10.300 puntos. Eso sería una corrección totalmente sana, un pullback hasta una antigua zona de resistencia. Ahora la consolidamos como soporte y a partir de ahí volvemos a repuntar al alza. Ese sería el escenario más probable. Si quizás se calienta un poquito más la cosa, como mucho, media móvil de 70 sesiones. Habría que ver dónde nos encontramos con ella. Probablemente estaríamos entre la zona de los 10.300 y los 10.200 puntos, 10.100 puntos aproximadamente. Mientras no perfore esa zona, no pasaría absolutamente nada. ¿Dónde está el riesgo? En caer, perforar la media de 70 sesiones y que lo que hayamos visto por aquí haya sido una ruptura en falso. Eso sería una malísima señal y podríamos de nuevo volver a pensar que puede haber caídas muy importantes. Por el momento, la estructura alcista está totalmente clara en el gráfico y si se mantiene, ahora vamos a ver en el gráfico mensual hasta dónde podríamos llegar. Vamos a echar un ojo, como decíamos, al mensual y fijaros cómo si trazamos la directriz bajista que veíamos en el pico de febrero de enero del 2000 y febrero del 2000, también la que veíamos en febrero de 2010 y enero de 2010 y la que veíamos también en abril de 2015, nos lleva hasta la zona de los 11.200 puntos aproximadamente en el gráfico, lo que también coincidiría con el máximo que veíamos por aquí, fijaros, en mayo de 2017. Para llegar hasta esa zona, ¿qué deberíamos ver? Pues el gráfico diario que se mantiene en la zona de los 10.300 puntos, como mucho la media móvil de 70 sesiones y seguir marcando nuevos máximos crecientes. Si se mantiene la estructura alcista, pues ahora la proyección nos va a llevar hasta esos 11.200 puntos aproximadamente. ¿Cuándo descartaríamos esa idea? Si empieza a perforar la media móvil de 70 sesiones y se empieza a complicar bastante la vida. De momento está marcando muchísima fortaleza. Quizás veo más fuerte ahora mismo al IBEX 35 y esta semana ha sido totalmente claro. Evidentemente, si el resto de índices se pone a corregir de forma importante, el IBEX 35 es probable que también corrija, pero si posteriormente vemos nuevas subidas para atacar los máximos que hemos visto antes de la corrección, ojito porque lo que nos ha enseñado esta semana el IBEX 35 es que tiene mucha fuerza, sobre todo en el sector bancario, que son 5 empresas que son las que tiran de forma muy importante del IBEX 35. Fijaros como las energéticas
Llevamos comentando unas cuantas semanas que lo están haciendo muy mal y el IBEX 35 ha habido una sesión que estaba un poquito más débil, pero sigue estando con muchísima fuerza. Vamos a seguir con el DAX y fijaros como aquí pues tenemos más señales claras de debilidad que lo que veíamos en el IBEX. La subida no ha sido tan clara y de hecho fijaros como también tenemos divergencias entre las subidas que veíamos la semana pasada y la subida que hemos visto esta semana. El volumen que vais a ver en algunos índices, creo que en el IBEX 35 también, fijaros, la sesión del viernes era altísimo. Eso principalmente viene provocado por ese vencimiento de futuros y opciones que tuvo lugar en la sesión del viernes. Por ahí de lo que decía, parecía que en el IBEX 35 estaba intentando se mantener justo hasta la hora del vencimiento y luego es cuando empezó a corregir. Fijaros la vela tan fea que dejó el viernes el DAX. Fue feísima. Mientras que veíamos que en el IBEX 35 subía un 1%. De momento, pues vemos cómo se mantiene sobre la media móvil de 6 sesiones. Fijaros que mientras se mantenga sobre esa media, podemos ver pequeñitas correcciones, pero luego se sigue manteniendo al alza. ¿Que vemos que la pierde? Pues es cuando podríamos buscar la primera corrección. Zona objetivo, por aquí. La primera, 17.600. Fijaros como cada semana vamos incrementando la posición de sus primeros soportes. ¿Por qué? Porque hace pequeñitas correcciones y vuelve a repuntar. Y en esas pequeñas correcciones es cuando marcamos los siguientes soportes. A partir de ahí, los 17.280 puntos, que es donde tenía ese gap que formamos ya a mitad de febrero, y quizás por ahí es donde se encontraría con la media móvil de 70 sesiones. Si vemos una corrección importante, pues bueno, yo creo que la zona clave para luego mantener la subida estaría entre los 17.280 y los 17.000 puntos, que por ahí se encontraría con la media móvil de 70 sesiones. Fijaros cómo los máximos que vimos en 2021 están en los 16.200, es decir, ya muy lejos de esa zona y parece bastante complicado que les pueda llegar a tocar. Aunque nunca habría que descartar el gráfico semanal, seguimos viendo muy sobrecomprado el índice, muy pero que muy sobrecomprado, por lo tanto esto se tendría que acabar limpiando. Fijaros, en el mensual seguimos con esa divergencia que veníamos marcando durante los últimos meses respecto a los máximos que veíamos en 2021, pues se sigue alargando muchísimo y puede seguir siendo así, aún viendo correcciones en el corto plazo. Vamos a continuar con el Dow Jones y fijaros cómo llevábamos diciendo que teníamos una clara divergencia y que le iba a costar mantenerse al alza. Esta semana que hemos visto movimiento totalmente lateral, fijaros también muchísimo volumen y ahora parece que va a ir hasta esa primera zona de soporte que teníamos marcada en los 38.160 puntos. Además, fijaros cómo el movimiento lateral parece que ha sido largo y eso ha hecho que la media móvil de 70 sesiones se acerque mucho hasta esa zona. Es decir, podría ser una zona perfecta para consolidar la subida y seguir manteniéndose al alza. Si la perfora, siguiente zona de soporte, los 37.000 puntos. Ahí quizás empezaría a buscar la media móvil de 200 sesiones, pero quizás sería una caída más importante. Fijaros, en el gráfico semanal vemos como los anteriores máximos que veíamos en 2021 estaban los 36.800, aproximadamente 37.000, es decir, no habría que descartar en este caso un pullback hasta esa zona si la situación se empieza a complicar, que es donde marcábamos ese siguiente soporte. En el gráfico mensual, pues fijaros cómo seguimos teniendo esa divergencia, a vigilar simple y llanamente, porque hasta que no perdamos la media móvil de 70 sesiones del gráfico mensual, no debería correr ningún riesgo la tendencia alcista. Fijaros, es clarísimo, desde 2007 no la pierde. Cuando la perdió, sí, nos da la señal de que venía la corrección más importante. Pero fijaros que ni en 2020 consiguió cerrar por debajo de esa zona claramente. Ni tampoco en el año 2022. Por lo tanto, la clave está ahí clarísimamente en el Dow Jones. Seguimos con el Nasdaq. Aquí sí que nos hemos resentido un poquito más esta semana y ya nos hemos ido a buscar esa primera zona de soporte que teníamos en los 17.800 puntos aproximadamente. ¿Por qué la poníamos ahí? Era un claro techo anteriormente, zona de soporte de las últimas semanas y además estábamos justo en el techo del gap que dejó en la sesión del 22 de febrero. ¿A qué apunta? Que quizás nos vamos a ir a cubrir el gap. Cubrimos el gap, nos podemos apoyar en la media móvil de 70 sesiones y seguimos manteniéndonos al alza. Ese sería el escenario más alcista
para el Nasdaq. Lo que parece claro es que podemos dar continuidad a la corrección porque ya estamos prácticamente dentro de esa zona del gap y lo normal sería que se fuese a cubrirla ahora mismo en el gráfico. Fijaros como también tenemos una divergencia. La habríamos comentando que era normal, acabásemos viendo una corrección, entonces tenía que limpiar un poquito y lo hemos visto. Si echamos un ojo al gráfico semanal, pues fijaros cómo aquí señales peligrosas, porque tenemos una divergencia entre la cotización y el RSI. ¿Dónde se pondría más fea la cosa? Si a lo mejor perdemos 17.300 puntos de momento, pues bueno, puede ser una simple corrección, una divergencia que nos marque un movimiento lateral y nada más. ¿Qué no me gusta? El altísimo volumen de las últimas dos velas mensuales bajistas. Semanales, perdón. No me gusta nada. Porque eso nos podría marcar que tenemos mucha fuerza para perder la zona de los 17.300 puntos, que esa divergencia fuera real y seguir cayendo hasta la zona de 16.300 puntos, donde teníamos los antiguos máximos en 2021. Si cogemos el gráfico mensual, pues fijaros, lo mismo que la semana pasada. Divergencia. Evidentemente esto no va a cambiar de una semana para otra. Y de momento la vela que está dejando en este mes es fea. Todavía falta la segunda parte del mes, pero la verdad que es un poquito fea. Y si esto continúa así, nos podría acabar marcando que viene una corrección importante. Para buscar que los 16.300 puntos. Y vamos con el último de los índices, antes de comenzar con el resto de activos, que es el SP500. Aquí creo que está muy pero que muy clara el análisis que podemos sacar de él. Fijaros, tenemos una divergencia clarísima. Se ha alargado muchísimo. Esto se va a limpiar y tiene pinta que va a llegar ya. Fijaros, como en toda la subida, se ha ido apoyando la banda media de Bollinger. ¿Qué pasa? Que estamos viendo correcciones de una sesión y media y vuelve a repuntar. Y sigue marcando el nuevo máximo creciente. Y seguimos dando cuerda a esta divergencia. Entonces, ¿cuándo tendremos la señal de que la corrección va a ser más importante? Cuando perdamos la banda media de Bollinger. Fijaros, ahora estamos ahí, estuvimos ahí el 5 de marzo, estuvimos ahí el 21 de febrero, el 20 de febrero, el 13 de febrero, es decir, nos hemos mantenido ahí en toda la subida, fijaros, clarísimamente. Si la perfora, ¿qué nos vamos a ir a buscar? Zonas de soporte más importantes. La siguiente, los 5.038, la banda media en Bollinger está en 5.095 ahora mismo. Si nos vamos a buscar los 5.038 no pasaría nada, sería un movimiento clarísimamente de consolidación. Y ojo, porque nos podríamos ir a buscar cerrar el gap que dejamos por aquí abiertos. ¿Qué nos llevaría? A apoyarnos en la media móvil de 70 sesiones y no pasaría absolutamente nada. Es una media móvil que puede actuar súper bien como soporte en una tendencia alcista. No pasaría absolutamente nada. ¿El problema cuál es? Que llevamos muchísimo tiempo viendo subidas en una corrección importante. ¿Dónde estaría la antigua zona de máximos históricos? Esos 4.819, por debajo de la media de 70 sesiones. Fijaros que se ve muy bien el gráfico semanal. Esta zona de aquí. Es decir, si perdemos la media de 70 sesiones, ¿qué nos vamos a ir a buscar? Los antiguos máximos. ¿Qué pasa? Que eso ya es una corrección importante. Es que la subida ha sido muy vertical. Fijaros las velas semanales, que es una auténtica pasada. Es una corrección del 5%. Es que tampoco pasaría nada. Es que sería totalmente sano. Si llegamos hasta esa zona y volvemos a repuntar entrando volumen, probablemente dentro de unos meses estaremos hablando de nuevos máximos históricos de nuevo en el SP500. ¿El riesgo en que está? En perforar esa zona de nuevo. ¿Por qué? Porque toda la subida tan vertical que hemos visto sería una ruptura en falso. Y sería la última parte de la subida. Y esa burbuja que llevamos contando quizás habría llegado a su fin. Y a partir de ahí es cuando empezaríamos a ver caídas muy fuertes en las bolsas. Pero para eso queda mucho. Y nada nos hace pensar que no vayamos a ver una pequeña corrección, se limpia el mercado y volvamos a ver cómo se mantiene al alza. Y en el gráfico mensual, pues fijaros, seguimos con esa divergencia. De momento, la vela que está dejando este mes cuadraría perfectamente con ver una corrección importante, una vela clarísima de indecisión, pero veremos a ver cómo acaba el mes, porque esto cambia muchísimo de un día para otro y más aún con la decisión de los tipos de interés que tenemos esta semana y ese discurso de Powell. Y vamos con el resto de activos que también nos dan una visión bastante panorámica de la situación económica que tenemos ahora mismo. Fijaros cómo el VIX ha vuelto a retomar su posición por encima de la media móvil de 70 sesiones, donde venimos diciendo en las últimas semanas que tenemos la señal de que las bolsas van a corregir de forma importante cuando supere la media móvil de 200 sesiones. Fijaros que ya son varios los intentos de superarla. Y ojito, porque cuando veamos un cierre por encima de la media de 200 sesiones y veamos que se mantiene,
es cuando vamos a ver la corrección más importante en las bolsas. No una corrección de un día y medio, como estamos viendo ahora mismo, sino una corrección que dura 1 o 2 semanas para limpiarse un poquito. Fijaros cómo parecía que esta semana, la sesión del miércoles, volvíamos a corregir con fuerza, pero de nuevo a finales de la semana nos hemos mantenido por encima de la media móvil de 70 sesiones. Por aquí, fijaros, hace unas cuantas semanas decíamos que parecía que volvíamos hasta la zona de los 12.60, que era la zona de complacencia, esa zona que nos marcara que las bolsas podían seguir subiendo con claridad sin ver una corrección importante, pero simplemente fue un movimiento para cerrar el gap. Por lo tanto, tenemos que seguir manteniéndonos alerta porque esa formación de suelo redondeado sigue totalmente presente. Y esto es una pequeña bomba de relojería que puede que acabe explotando para irnos hasta esa zona de 21, que eso nos marcaría una corrección bastante importante en los índices bursátiles. Vamos con el precio del petróleo, que sigue con su escalada y ya parece que ha roto con claridad esa zona de los 83 que teníamos marcada clarísimamente como resistencia en el gráfico. ¿Esto a quién nos abre las puertas? Pues fijaros, nos abre las puertas a volver hasta la zona de los 90, 92, donde estaban esos máximos que veíamos en octubre y septiembre del pasado año. ¿Esto qué nos indica? Pues que si estamos en lo cierto y se sigue manteniendo al alza el precio del petróleo, la inflación va a repuntar de nuevo con bastante fuerza y va a ser complicado mantener la inflación estable. De hecho, ya estamos viendo cómo en el último dato del IPC en Estados Unidos la subida ha sido principalmente por los precios de la energía. Y ojo, que lo que vemos en el gas natural es que esto no se ha mantenido al alza, sino que sigue corrigiendo. Es decir, como encima se junte que el precio del gas natural vea, vea un rebote importante, porque llevamos unos cuantos meses en los que no levanta cabeza, como veamos un rebote importante, esto podría echar más leña al fuego de esa subida a la inflación que quizás no está controlada como se nos venía comentando. Por lo tanto, volvemos un segundo al petróleo. Fijaros, ruptura al alza, señal de compra en el MAC y esto nos indica que podría mantenerse al alza. Y esta tendencia bajista estaría ya totalmente rota. Esto es lo que nos está marcando ahora mismo el precio del petróleo. ¿Esto puede cambiar o no? Pues no lo podemos saber a ciencia cierta, pero la ruptura ahora mismo es clara al alza. El precio del gas natural, pues vemos que no levanta cabeza, parece que ha hecho un suelo ahí estable en la zona de los 1,63. No hay que descartar rebotes pequeñitos hasta la media móvil de 70 sesiones, como ya hemos visto anteriormente. Pero parece que ahí puede haber encontrado un suelo estable. Y eso, ojito, porque si es un suelo en el que va a rebotar de forma importante, no hasta la media de 70, sino incluso buscar la media de 200, cuidado porque, como decíamos, eso puede incrementar la inflación. Y vamos con la onza de oro, lo decíamos la semana pasada, se hablaba por todos lados de nuevo la onza de oro, el oro, había habido una subida muy importante, esa subida, ojito, porque decíamos que no se suele dar y que solo se suele dar quizás en momentos en los que está pasando algo más en la economía. Ahora no parece que haya nada extraño en la economía para ver esa subida tan fuerte del oro, y decíamos que estaba muy sobrecomprado y esto se debería corregir. De momento ha corregido un poquito la sobrecompra, pero nos hemos mantenido sobre la media móvil de 70 sesiones. Si la perforamos, ¿dónde nos iremos? Donde teníamos marcado anteriormente la zona de soporte, los 2100. Y a partir de ahí, pues podría continuar al alza. ¿Por qué? Porque parece que hemos roto el movimiento lateral que teníamos anterior, que tenía un techo clarísimo en esa zona. Así que seguimos manteniendo quizás el mismo objetivo que teníamos la semana pasada. Y vamos con el índice dólar. Ese índice que nos marca quizás de forma adelantada los movimientos en los mercados. La semana pasada decíamos que, ojo, parecía que podría corregir. Pero que bueno, que podría ser que lo que estábamos viendo por aquí en la sesión del viernes era para cerrar el gap y volver a repuntar. La clave donde estaba en ahora superar la media de 70 y 200 sesiones. Si conseguía superarlas, nos marcaría que las bolsas van a corregir de forma importante. Si por el contrario nos íbamos hasta la media 70 y 200 sesiones y volvíamos a corregir, las bolsas van a seguir tirando con bastante fuerza sin parar por mucha divergencia que vayamos encontrando. De momento pues nos hemos acercado hasta media móvil de 70 y 200 sesiones, pero de ahí no ha pasado. Por lo tanto, esta semana será clave. Si estamos viendo que lo más probable es que sigamos viendo una corrección esta semana en los índices, cuidado porque podremos ver esa ruptura al alza de nuevo. Y eso nos marcaría
subir hasta los 105 de nuevo. Ese objetivo que tenemos claro en el gráfico y tendremos una formación de máximo y mínimo creciente en el gráfico. Fijaros que en el gráfico semanal se ve muy bien. Por lo tanto, si ahora superamos esa zona de los 103,30 aproximadamente, es cuando nos marcaría un nuevo impulso hasta la antigua zona de máximos en el 2023. Lo que no sería para nada optimista para las bolsas. Fijaros cómo después de la subida tan fuerte que vimos a finales de septiembre, octubre de 2022, pues luego se corrigió muy bien, porque ya parecía que la expectativa era de bajada de tipos. Entonces esto cayó, pero nos hemos apoyado muy bien sobre la media móvil de 200 sesiones, es decir, la película no está acabada, no está acabada. Y hasta que no perdamos la media móvil de 200 sesiones, no va a estar acabada la película. Es decir, ojito, porque esto podría volver a hacer así. No habría que descartarlo, más aún con los datos del IPC que hemos visto esta semana. Así que lo debemos tener muy en cuenta. Conclusiones que vamos a sacar del análisis de los índices, los activos de esta semana. Parece clarísimo que en el corto plazo, esta semana, vamos a seguir viendo una corrección. Eso es lo que nos marca el análisis técnico. Luego veremos a ver qué pasa. Nunca se sabe, pero el análisis técnico nos está marcando que esta semana, a comienzos y quizás se alarga un poquito más, podríamos ver una corrección de cara a esa decisión de los tipos de interés. La conclusión que podemos sacar en todos los índices. El resto de activos, pues ya lo estamos viendo. El VIX y el índice dólar están muy cerquita de mantenerse un poquito más al alza y dar esa señal clara de corrección importante en los mercados. Y luego el precio del petróleo, del gas natural, lo que nos está marcando el del petróleo es que la inflación no va a estar controlada si esto se mantiene así, porque hemos visto una ruptura claramente al alza. El precio del gas parece que está en un suelo bastante estable desde el que podría rebotar, y la onza de oro, pues bueno, necesita corregirse un poquito y quizás saldremos de dudas más pronto que tarde de a qué se ha debido esa subida tan importante que veíamos en las últimas semanas en la onza de oro. Bueno, pues vamos con vuestra sección, la sección de sugerencias, donde analizamos todas las acciones que me habéis ido pidiendo durante esta semana. Vamos a hacer un repaso bastante profundo de las acciones del sector bancario españolas, porque me habéis ido preguntando por ellas. Yo creo que ha resaltado bastante el interés que había esta semana debido a que el IBEX 35 ha subido casi seguramente por ellas, además de la subida tan fuerte que veíamos en Inditex. Vamos a comenzar por Bankinter. Vamos a coger el gráfico diario y fijaros cómo la subida ha sido totalmente vertical. Fijaros, una subida muy fuerte. ¿Qué experiencia tenemos de esas subidas tan fuertes? Pues que luego, posteriormente, se acaba corrigiendo. Fijaros, lo vimos en noviembre, lo vimos también en julio del 2023, año pasado, y ahora, pues después de esta subida tan fuerte, donde estamos viendo cómo el RSI está en 81,15, es decir, vemos bastante sobrecompra en su cotización, pues esto se podría acabar limpiando. Por lo tanto, tenemos que situar zonas de soporte. La primera más clara, fijaros, en los 8.25, los antiguos máximos, 8.25, 8.30 aproximadamente. Ahí es donde podría estar el objetivo. La experiencia, como decíamos antes, que nos dice que la corrección luego es importante, es decir, cuidado, no sea que acabemos perforando esa zona y nos vayamos a buscar la media móvil de 70 sesiones. Ahora mismo está a los 5,95, pero la pendiente es muy positiva, es decir, nos podríamos encontrar por encima de esa zona con la media móvil de 70 sesiones. La clave de la tendencia alcista, como os venía diciendo, es la media de 200. Solamente la perdió por aquí, en enero, donde saltaban todas las alertas, pero fijaros cómo fue una ruptura en falso y, como siempre que hay una ruptura en falso, el movimiento posterior es mucho más brusco al alza y es lo que hemos visto. Por lo tanto, ahora todo apunta a que quizás podríamos ver una corrección en su cotización porque estamos muy sobrecomprados y habría que vigilar esas zonas de soporte. En BVA, pues vemos que pasa algo totalmente parecido. Fijaros, la subida ha sido brutal. Desde que se apoyó la media de 70 en enero, a finales, en un mes y medio, la subida ha sido del 28%. La sobrecompra está en 80%. Esto va a ser lo que vamos a ver en todas las acciones del sector bancario, que están muy sobrecompradas y necesitan limpiarse. En el caso del BVA, fijaros que tenemos una divergencia en la última subida. Fijaros. Por lo tanto, esto nos indica que la corrección puede ser importante. Y es que ahora la siguiente zona de soporte la tenemos por aquí, en los 9,50, es decir, estamos muy lejos de esa zona.
pero es que la subida ha sido totalmente vertical. Por debajo, si la corrección es más importante, la media de 70, ahora mismo está a los 8,94. Por lo tanto, como veis, la corrección podría ser bastante fuerte. La clave para mantener la tendencia alcista, la media de 70, su principal soporte. Cuando veamos que perfora la media de 70, ojito, porque podríamos tener las primeras señales peligrosas en el gráfico. Hay que tener en cuenta que nos estamos encontrando cerca de un techo en los próximos meses de la subida del sector bancario, que yo creo que nos podríamos acercar a ese escenario. Es muy probable que los últimos meses de esa subida tan vertical que llevamos viendo desde el año 2020, fijaros, vamos a verlo en el gráfico semanal, desde 2020 la subida ha sido del 458%, una auténtica barbaridad. Sí que es verdad que venía muy castigada anteriormente, pero la subida ha sido muy vertical, fijaros. Si llegamos a ver un techo, como decíamos, es muy probable que en los próximos meses veamos muchísima volatilidad. Es decir, no habría que descartar una corrección muy fuerte hasta la media 70, volver a repuntar hasta la zona de máximos, porque normalmente los bancos suelen hacer este tipo de movimientos. Caída muy fuerte, venden oportunidad de compra, vuelve a repuntar con muchísima fuerza. En la última parte, arriba, siguen vendiendo esa oportunidad de, fijaros, siguen subiendo mucho, están empapelando durante unos cuantos meses con mucha volatilidad y luego es cuando viene el comienzo de una tendencia bajista. En el gráfico mensual, fijaros cómo esa divergencia que teníamos ya se acabó y ahora lo que estamos es muy sobrecomprados, es decir, ojito porque la sobrecompra del BVA es muy alta. Lo hemos visto antes de la crisis del 2000 y antes de la crisis del 2007, esa sobrecompra. Y fijaros cómo la volatilidad es altísima en los últimos meses. Fijaros, hay una subida muy vertical y luego volatilidad. Ahora estamos en la subida vertical. ¿Qué faltaría? La volatilidad. Continuamos con CaixaBank también. Fijaros, en la última subida, divergencia. Ha sido muy curioso porque el miércoles veíamos subidas, jueves caídas y el viernes, cuando parecía que íbamos a seguir corrigiendo, subieron con muchísima fuerza. Eso ha dado lugar a muchas divergencias en muchas acciones del IBEX 35. Claro, ese volumen fue altísimo, presenciamiento de opciones y futuros, y el cierre mensual y el cierre semanal ha sido prácticamente en máximos. ¿A qué apunta esto? Pues que, hombre, que yo creo que deberíamos ver una corrección interesante, ¿no? No una corrección como la que hemos visto por aquí o la que veíamos por aquí, sino una corrección más importante. Zona de soporte ahora mismo, antiguos máximos, los 4,22. Y no porque la subida hayamos visto que en esa zona se frenaba, que no pasó, pero como antes ha sido una zona clara de resistencia, noviembre de 2023, ahora sería la zona de soporte que debemos marcar. Si la perfora, media de 70 y posteriormente la media de 200. En este caso, si la media de 200 la que ha mantenido la tendencia alcista desde el año 2022. Hasta que no la perfore, no tendremos señales de que la tendencia alcista está finalizada. En el gráfico mensual, pues fijaros también, vamos a ponerlo bien, tenemos divergencia y estamos muy sobrecomprados. Y esto cuidado porque se puede acabar limpiando antes o después. La subida ha sido muy vertical. Estamos en máximos históricos ahora mismo en la cotización de CaixaBank. Antes de continuar con la cotización del Banco Santander, recordaros, como venimos haciendo en los últimos vídeos, que los gráficos les podéis ver totalmente de forma gratuita, como lo estamos viendo aquí, registrándoos en Pro Real Time. Os voy a dejar el enlace en la descripción para quien quiera se registre y también podáis ver los gráficos tal y como los analizamos. Es decir, parece que a lo mejor es una plataforma bastante compleja, pero como vemos los gráficos diarios desde la versión web, simplemente os registráis y ya tenéis acceso a tiempo real, como decía, de forma totalmente gratuita a todos estos gráficos. Así que os animo a los que no estéis registrados, que seguro que sois muy poquitos, a que lo hagáis. Y vamos con la acción quizás más importante del sector bancario. Yo creo que sería esa acción que marca el rumbo del IBEX 35 también, junto con Inditex, ACS, varias acciones que son totalmente claves. Fijaros cómo el movimiento ha sido muy parecido al que veíamos en BVA. Miércoles al alza, jueves corrección, viernes subida muy importante y formamos divergencia. Yo creo que es un simple movimiento claro de que vamos a ver una corrección ya, inminentemente, esta próxima semana. Fijaros cómo la zona de soporte estaría en los anteriores máximos, los 3,92 aproximadamente, no habrá que descartar una vuelta a los 3,88, donde se encontraría
con la media móvil de 70 sesiones. Pero lo más importante, y creo que también es uno de los puntos más importantes de este vídeo, es dónde nos encontramos ahora mismo en el gráfico mensual del Banco Santander. Fijaros que venimos comentando durante varios meses que tenemos un canal bajista clarísimamente marcado, fijaros, desde el año 2007. Evidentemente, si quitamos los dividendos, esto se desvirtúa bastante, pero si descontamos los dividendos, fijaros cómo cada vez que el Santander ha hecho techo en la parte alta del canal bajista, ha corregido de forma muy importante en los siguientes meses. Siempre ha pasado, siempre. No lo ha superado. Desde el año 2007 que se viene marcando este canal bajista. ¿Dónde estamos ahora? Justo ahí. Apenas un 1% de esa zona. ¿Esto nos indica que vaya a caer ya en picado? Pues no tiene por qué, lo decíamos antes con el BVA, lo normal es que cuando lleguemos a esa parte alta veamos unos cuantos meses de bastante volatilidad y a partir de ahí venir la caída. Fijaros cómo lo veíamos en 2007, ahora es aquí la caída que hubo y luego volvió a repuntar. Fijaros en 2014, también mucha volatilidad. Fijaros en 2017, mucha volatilidad justo en esta zona. Por lo tanto, ahora, ¿qué podemos esperar en el Banco Santander? Muchísima volatilidad los siguientes meses. Entre la zona de los 4,20 y fijaros que ha habido veces que ha llegado hasta la media de 70 y ha vuelto a repuntar, es decir, la media de 70 está a los 3,13. Ojito. Quizás yo diría que lo más claro es que va a ser entre los 3,80 y los 4,20, como veíamos en 2017, pero si perfora esa zona es cuando nos iríamos a buscar la media de 70 y ahí no habría que descartar bastantes picos de volatilidad. Fijaros cómo en 2008-2007, cuando tocó esa parte alta y corrigió, ya no volvió a marcar los máximos crecientes, pero en el año 2018 sí, y en el 2014 no. Ahora estamos muy cerquita. Si ahora empieza a corregir de esa zona, quizás nos marque una corrección hasta la zona de 3,80 durante varios meses. Vuelve a haber un pico hasta la zona actual, incluso por encima, y a partir de ahí empezar a corregir de forma más importante. Lo que me resultaría bastante extraño es que rompamos este canal bajista. Si se rompe este canal bajista, la verdad que nos quedaríamos totalmente fuera de juego en el largo plazo en el Banco Santander, porque es algo, como decimos, que no ha sucedido desde el año 2007. Por lo tanto, pues bueno, creo que ahora mismo estamos en zona clarísima de venta, en mi opinión. Y vamos con la siguiente de las acciones, que es Solar Profit. Profitol, me decíais, pero creo que es esta misma acción. Fijaros, clarísima tendencia bajista desde que salió a cotizar. Y es que es clarísimo. Desde que salió a cotizar, tendencia bajista y se va chocando contra la media de 70 sesiones. Es decir, si estamos dentro, es que está claro lo que hay que hacer. En el momento que toque la media 70, salirnos, corregir, volver a entrar cuando veamos conveniente y salirnos en la media 70. De momento esto ha sido así, no ha cambiado. Y mientras no supere la media 70 y la consolide como soporte, no va a cambiar nada. ¿Qué pasa? Que cuando está tan bien marcada la resistencia de la tendencia bajista, cuando veamos que la supere y la consolide como soporte, vamos a tener una señal muy positiva al alza. Por lo tanto, eso es lo que yo creo que debemos vigilar más de cerca en esta cotización. Vamos a seguir con Unicaja, la última de las acciones del sector bancario. No las he analizado seguidas al resto porque las suelo poner en orden alfabético y era la última. Unicaja, fijaros como la caída fue muy vertical a principios de año y finales de 2023 y ahora sí ha recuperado entera. Fijaros, ha sido brutal. Y fijaros como aquí marcábamos una divergencia, que nos estaba dando quizás una vuelta. Una vuelta tan fuerte como la que hemos visto, no. Fijaros como también por aquí decíamos que cuidado, al llegar a la media de 200 sesiones se podía frenar y volver a corregir, pero la ha superado y consolidó como soporte la media de 70. Eso que nos marcaba, pues que íbamos a completar el movimiento. Igual que caímos, subimos. Ahora estamos en esta zona de aquí, zona pivot, que yo creo que va a ser muy complicado de superar. Si la supera, nos podemos poner el objetivo en cerrar el gap en los 1,30. Y no habría que descartar también que veamos mucha volatilidad en los próximos meses, porque va a ir acorde seguramente al resto de bancos. Fijaros como en el gráfico mensual
La media 70 actúa muy bien como soporte desde 2023. La señal negativa, perderla, está claro. De momento estamos muy lejos de ella. Por lo tanto, sí que es verdad que la tendencia alcista en Unicaja parece de largo plazo que se ha deteriorado bastante. Y ahora lo que estamos viendo es un movimiento lateral. Perdimos la media 70 y 200 sesiones. Y esto ha sido una ruptura en falso. Cuando hay rupturas en falso, el movimiento siguiente es vertical. Y lo hemos visto. Ahora la duda está en si ya vamos a alcanzar el techo o volveremos a la zona que teníamos en enero de 2023 de máximos. Seguimos ya con las acciones que no son españolas y fijaros, esto lo estamos viendo en muchísimas acciones de Estados Unidos. Estamos viendo cómo había una caída muy fuerte desde el año 2021 con esas meme stocks cuando ya cayeron después de esa subida tan vertical y hemos visto cómo con el paso del tiempo ha ido formando un suelo redondeado muy largo. Ya hay muchos inversores que están entrando en este tipo de acciones pensando que este suelo redondeado se va a cumplir y vamos a llegar a alcanzar los mismos precios que veíamos anteriormente. Muchísima gente. Pero cuando digo muchísima, es muchísima gente. Esto que está favoreciendo a ver subidas como las que estamos viendo ahora mismo. Pues aquí este pequeñito suelo redondeado, pero el gordo es este. De momento estamos en un techo. Esos máximos que veíamos en julio de 2023. Si lo supera esta zona de resistencia, siguiente zona de resistencia, los 1,62. A partir de ahí, los 1,92. Por aquí. Es decir, esto va a ser conquista a conquista, batalla tras batalla para seguir llegando a la zona de máximos. ¿Qué pasa? Que, hombre, necesitamos muchísimo volumen, pero muchísimo. ¿Va a haber gasolina suficiente? Pues bueno, yo tengo dudas, de si va a haber gasolina suficiente. Y creo que puede ser una trampa, porque muchos están comprando la idea de que se va a repetir lo mismo que en 2021, con estas meme stocks. ¿Puede llegar a pasar? No lo sabemos. Si llegamos a ver la misma situación del 2021, de esto hay que comprarlo porque hay que comprarlo, pero tiene pérdidas, da igual, esta empresa que tenga pérdidas va a subir, pues puede hacerlo. Y normalmente cuando vemos la última fase alcista de los mercados, vemos que las acciones pequeñas son las que mejor tiran. Así que, pues bueno, pues tampoco hay que descartarlo, pero cuidado, no nos dejemos seguir por las masas, no sea que nos acabemos llevando algún que otro disgusto y a lo mejor en algún pico de estos empieza a corregir de forma importante a los mínimos que veíamos anteriormente. Habrá muchos inversores que están entrando por aquí, en este caso la zona del dólar aproximadamente, para buscar esa última subida. La historia está en que estas acciones te puedes acabar quedando pillado. En el más corto plazo, ¿qué tenemos? Pues bueno, fijaros, bastante volatilidad, una zona clara de soporte por aquí, en los 1,04, es decir, no habrá que descartar volver hasta ella. Cuidado porque si repunta puede formar divergencias también, es decir, ojito, porque esto se tiene que acabar consolidando. La media 70, fijaros cómo actúa muy bien como soporte. Por lo tanto, es lo que debemos tener en cuenta ahora mismo. Fijaros la siguiente acción, también. Una subida en una sesión de un 23%. ¿Hasta dónde? Hasta la media móvil de 70 sesiones. Ha llegado hasta ella y veremos a ver, porque el movimiento lateral que venimos viendo es clarísimo. Entre la zona de los 6,30 y fijaros cómo va haciendo máximos decrecientes. Por lo tanto, pues puede que esté formando ahí una figura quizás lateral y cuando la rompa es cuando veamos una verticalidad hasta los máximos que veíamos a finales de 2023 o si pierde la zona de 6,30 caer de nuevo de forma muy importante. Vamos con Cava Group y fijaros cómo la subida ha sido también muy vertical, pero que muy vertical. Y ahora, pues bueno, creo que es el momento de tomarse un descanso. Estamos muy sobrecomprados. Zona de soporte en los 57,11. Es decir, podríamos volver hasta esta zona, apoyarnos en la media 70 y volver a repuntar. Sí que es verdad que de momento no hemos tenido en las últimas subidas señales de divergencia. Es decir, antes de ver esta caída, a lo mejor un piquito por arriba, formar la divergencia con el RSI y volver a corregir. Pero puede que se acabe limpiando esta subida. Vamos con la siguiente de las acciones, movimiento lateral con muchísima volatilidad. A mí la verdad que es que conozco gente que opera este tipo de acciones, con tanta volatilidad, pero a mí es que me resultaría muy complicado porque es que estamos viendo, por ejemplo, en una sesión una subida del 11,36. Anterior sesión caída del 6%. Anterior subida del 7,81. Es decir,
vemos muchísima volatilidad. Si nosotros queremos operar con posibles stop loss, es que nos lo van a saltar, cada 2 sesiones nos saltan. Es decir, vemos que sube un 10% y la siguiente sesión cae un 8%. Y luego cae otro 5%. Y luego sube un 15%. Es decir, pero bueno, a gustos los colores. En este caso, ¿qué podemos apreciar? Fijaros, una zona clara de soporte sobre la media móvil de 200 sesiones, los 3,01. Mientras no la pierda, pues podemos seguir viendo volatilidad sobre esa zona, a la alza y a la baja. Fijaros como venimos viendo en las últimas semanas. Si la perfora, siguiente zona de soporte por aquí, de los 2,40. Pero fijaros que es una caída del 30%, desde la zona actual. No es moco de pavo. Si rompe la zona de los 3,60, podríamos buscar el pico que vimos por aquí en febrero, los 4,39. Y fijaros que la subida es del 26%, es decir, es lo que tenemos ese tipo de acciones. Y es que te lo pueden hacer en una sesión o dos. Vamos a seguir con HelloFresh. Y fijaros cómo vimos una caída muy fuerte. La sesión del 8 de marzo, una caída del 42%. Fijaros esta acción. También parecía que formaba un suelo redondeado. Fijaros por aquí. Es decir, vamos a coger el gráfico e imaginaros que estábamos por aquí. Que esto es lo que estamos viendo ahora en muchas acciones, Tenemos clarísimamente un suelo redondeado. ¿Vale? Y ahora parece que rompe ese suelo redondeado ya al alza. Esas subidas tan fuertes. Pero, ¿qué acaba pasando? Que tururú. Empieza a corregir con mucha fuerza y se va desde los $34 hasta la zona de los 6, un 82% en 5 meses. Por lo tanto, lo que decíamos anteriormente, ojito. Ahora mismo, ¿qué tenemos? Pues bueno, parece que un movimiento lateral con la vela de caída que vimos el 8 de marzo. Ahora parece que ha intentado mantenerse por encima de esa zona. Fijaros que está la media móvil de 6 sesiones que podría actuar ahora mismo como resistencia. Si la supera, sí que es verdad que podríamos ver un rebote más arriba. Bastante fuerte. Es la antigua zona de soporte. No tengo ni idea que sea debido a esa caída, sea la presentación de resultados o alguna historia. Supongo que la presentación de resultados, esta fue una acción, funcionó muy bien en el año 2021, 2020, con todo el tema de la pandemia, y luego pues fin de la película. Se acabó el sueño. Ahora mismo pues se ha convertido en una acción con muchísima volatilidad que te puedes esperar cualquier cosa de ella. Como decimos, en el corto plazo y supera la media de 6 sesiones, podemos seguir el impulso para cerrar el gap. Pero fijaros la presión vendedora que ha habido en esta vela. Parece complicado que podamos recuperarlo. Mientras tanto, si no lo supera, ojito porque podemos acabar volviendo a la zona de los 6,13. Vamos con Nestlé, una de las acciones de la lista top internacional. Lo pensaba ayer. Digo, hace muchísimo que no hago la lista top internacional y tendremos que hacerla antes o después. Fijaros, la tendencia bajista es clarísima. Fijaros, clarísima. Parecía que intentaba mantenerse sobre esa zona de los 104, 105, pero una vez que la perforó, continuidad bajista chocando contra la media móvil de 70 sesiones como resistencia. Y mientras esto no cambie, la tendencia bajista puede continuar. Simplemente ahora hemos visto un pullback hasta la antigua zona de soporte en los 95,40 y se ha quedado muy cerca de la media 70 y todo apunta a que podemos seguir corrigiendo. En el gráfico semanal se ve muy bien. Acción muy alcista durante todo el ciclo y ahora ya pues hemos comenzado esa clara tendencia bajista. Lo decíamos la última vez que analizábamos que Nestlé era la primera acción que estaba marcando claramente que se acababa el ciclo alcista en ella. Y decíamos que cuando viésemos esto mejor en un 50% de las acciones de la lista top internacional, el mercado estaría ya acabado. Hace mucho que no lo vemos, pero creo que no hay muchas acciones en esta misma situación. Como veis, la tendencia es clarísimamente bajista. Cruce de medias de 70 a la de 200, un gráfico semanal. Eso no ha pasado desde el año 2008. Estamos clarísimamente dentro de una tendencia bajista a largo plazo en la cotización de Nestlé. No creo que acabemos viendo la zona de máximos hasta dentro de muchísimo tiempo. Y vamos con Sandial Growers. Pues bueno, otra acción que fijaros, también parece que está haciendo un suelo redondeado desde 2022. Y ahora, pues, fijaros como el suelo más claro está en la zona de los 1,25, también entre la zona de 1,30, que es muy cerca de donde estamos ahora mismo. Desde ahí está intentando rebotar. Fijaros que cuando se calienta
supera la media 70, que es su primera resistencia. A partir de ahí nos vamos hasta la de 200, incluso la superamos en alguna ocasión. De momento, pues no supera la media 70, es decir, podemos seguir moviendo entre la zona de 1,40 y la zona de los 1,30. Fijaros cómo fue una acción, fue brutal en el año 2020. Brutal. Vimos cuando se cotizó en 2019 cayó con mucha fuerza, pero en el año 2020 repuntó con muchísima fuerza. Fijaros. Y en 2021 pues llegó el culmen. Pasamos del dólar, perdón, hasta la zona de 40 dólares. Una auténtica barbaridad. Y al final, pues tururú. Hace unos años sería la tipificación que prestaría atención. Ahora mismo, pues yo creo que ya se ha pasado ese momento de prestarle atención. Lo comentábamos en el vídeo de quizás acciones que lo pueden empezar a hacer bien si se complica la situación económica, y Sandy Grover será una de ellas, porque creo que era Sandy Grover, si no era una acción de su sector, porque quizás las acciones del sector cannabis lo podrían empezar a hacer muy bien si se empieza a legalizar de forma generalizada, ya no solo en Estados Unidos, sino también en Europa. ¿Y por qué podrían legalizar de forma generalizada? Para recaudar impuestos. Porque quizás el margen ya que tienen de rascar dinero a la gente todos los meses es muy pequeño, porque es que ya están ahogando a los trabajadores y a lo mejor tienen que buscar impuestos en otro tipo de productos, y este puede ser uno de ellos muy claro. Si eso llega a pasar, lo puede hacer muy bien de nuevo la cotización de Sandra Growers y volver a ver muchísima volatilidad y volver a ver subidas muy importantes. Por de momento no creo que no ha habido ningún cambio al respecto en Europa ni en Estados Unidos. Y hasta aquí ha llegado el vídeo de esta semana. Creo que ha sido un vídeo que ha estado bastante bien, bastante equilibrado. Hemos hablado de las sensaciones que teníamos en los mercados, hemos dado datos bastante interesantes, hemos dejado bastante claro qué podría llegar a suceder esta semana que viene en las bolsas, y además las acciones que me habéis pedido venían muy acorde a lo que ha pasado esta semana, porque eran acciones principalmente del sector bancario. Así que creo que ha sido un vídeo muy completito. Conclusiones que podemos sacar, lo que decíamos, que probablemente esta semana sigamos viendo una corrección. Hay que seguir prestando atención a ver qué dice esta semana Powell, porque puede que a lo mejor se lleve algún disgusto los inversores cuando empieza a decir que la bajada de los tipos de interés no está bastante clara, mientras la inflación siga como está ahora, a ver cuándo bajan los tipos de interés. Y el problema no es ese, el problema no es cuándo bajen los tipos de interés, el problema va a ser cómo hemos visto el precio del petróleo que empieza a repuntar, no sea que la inflación deje de bajar y se estanque y vayamos a pasar a subidas importantes de nuevo de la inflación, no sea que a lo mejor dentro de unos meses, como decíamos antes, nos estemos planteando nuevas subidas de los tipos de interés. Ahora mismo parece una utopía, sí, parece una utopía, pero parecía una utopía en el año 2021 pensar que iban a subir los tipos de interés como han subido. Y yo me acuerdo de noticias que salían, y por aquí lo comentábamos, que se decía que con 2 o 3 subidas de los tipos de interés en Estados Unidos iba a quebrar la economía. Y se han subido los tipos de interés, una auténtica barbaridad, y aquí no ha pasado nada. También esta semana vamos a tener la decisión de los tipos de interés en Japón, y después de muchísimos años puede que cambien su política monetaria y pasen de tener tipos de interés negativos a volver a tener tipos de interés positivos o nulos. Eso es un cambio muy importante. Y eso anteriormente, hace unos meses, en 2022, 2023, habría provocado caídas importantes en las bolsas, porque decían que podría llegar un problema muy grave en Japón si subían los tipos de interés por su excesivo endeudamiento. Ahora, esta semana se descuenta que van a subir los tipos de interés en Japón y no está pasando absolutamente nada. ¿Y qué decíamos en los anteriores vídeos? Que cuidado, porque si empezábamos a ver cosas negativas en la economía, datos negativos, pero no se les daba demasiada importancia, lo que se estaba intentando vender eran las acciones en un momento de pico para luego ver esas caídas más importantes antes, habiendo visto esa distribución. Si empiezan a meter miedo, evidentemente el inversor pequeño no compra, y creo que la subida de los tipos de interés en Japón es una noticia clara para meter miedo, que anteriormente habían utilizado en 2022 y ahora no está saliendo en ningún lado. Por lo tanto, parece que eso que decíamos que teníamos que vigilar de esos datos negativos económicos para ver si los ponían como que era una catástrofe para hacer vender a los inversores pequeños y luego seguir subiendo,
o si por el contrario esos datos económicos negativos no les hacían ni caso, no salían por ningún lado para que el inversor pequeño siguiese comprando pensando que las bolsas van a subir de forma infinita. Por lo tanto, pues bueno, quizás hay cositas que no me acaban de convencer, más aún con la sobrecompra que estamos viendo en muchísimos índices. Así que nada, hasta que ha llegado el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante. Como siempre os recuerdo que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Así que nada, mañana lunes nos vemos por aquí de nuevo. Ya hasta entonces, espero que tengáis todos muy buen día.